No es una pregunta de sí o no, requiere contexto. Y por ende, cargas pesadas típicamente vas a entrenar con 4 o 5 repeticiones en reserva. Así que una sentadilla pesada, con un gran rango de movimiento, por 5 a 10 repeticiones, puedes dejar 4 o 5 repeticiones en reserva sin problema y observar crecimiento muscular. Cada vez esto es más confirmado por la literatura. Desde hace un par de años yo di una presentación en The Muscle MBA, que es una presentación internacional con varios ponentes, y yo hablaba de que hasta 5 en reserva. Algunas personas fue como de, no tenemos tanta evidencia, pero cada vez comienza a salir más evidencia de que podemos entrenar más lejanos del fallo y crecer de manera equitativa. Sin embargo, depende de cuánta masa muscular, ¿verdad? Y el rango de movimiento y la carga. Cargas moderadas, típicamente 3 a 4 en reserva, y entre más ligero sea, cargas ligeras requieren como 2, 3 en reserva. Así que, ¿qué vas a llevar más cercano al fallo? Movimientos como extensión de cuádriceps, curl isquiosurales sentado, tumbado, de pie, etc. Que se va a mantener más o menos cercano al fallo, tus pesos muertos rumanos, tu sentadilla split, etc. Que se va a mantener más alejado del fallo, tu peso muerto, tu sentadilla trasera, high bar, low bar, frontal, etc. Así que, ¿qué tan cercanos al fallo vamos a entrenar? Depende del ejercicio. Pero también hablamos de que el nivel de exigencia también va a depender del ejercicio. Y esto va muy de la mano de las cargas y es muy importante. Distintos ejercicios tienen distintas naturalezas. Entre más masa muscular, entre más rango de movimiento y entre más estable es un ejercicio, simplemente por lógica te permite aplicar mayores cargas. Si tú observas una sentadilla, entiendes que la sentadilla te permite trabajar con cargas más grandes en comparación con una sentadilla split, en comparación con un desplante, en comparación con una vulgar, etc. Y por ende, por naturaleza del ejercicio, vamos a emparejar las cargas apropiadas. Así, los ejercicios fundamentales y suplementarios, que son tus movimientos más grandes, van a trabajarse con el rango superior de repeticiones en reserva. ¿Qué significa eso? Que si me regreso a mi rango de repeticiones en reserva, 4 o 5, ¿verdad? ¿Qué le pongo? 4 o 5. Bueno, si hice un ejercicio más grande, te vas a ir al rango superior, por ejemplo, 5. Pero tus accesorios menores y mayores, que son movimientos aislados, entre comillas, ¿verdad? En donde el movimiento sucede de manera predominante en una articulación, que por ejemplo el peso muerto rumano es un movimiento aislado, porque nada más sucede un movimiento en la cadera. Tu hip thrust también, porque aunque sucede movimiento en la rodilla, no es activo. Tú no estás forzosamente, tú no estás a través de tensión tratando de extender la rodilla y tampoco tratando de flexionar. Tu pie simplemente está apoyado sobre el suelo durante la extensión de cadera. Y por ende también el hip thrust es monoarticular. Sin embargo, un peso muerto romano es monoarticular, también lo es un curl isquiosurales. Pero creo que podemos ver la diferencia entre la cantidad de masa muscular involucrada y las cargas. Así que accesorios mayores son monoarticulares con grandes rangos de movimiento o cargas en comparación con tus accesorios menores o secundarios. Y esos típicamente van a utilizar el rango inferior. Así que si voy a utilizar un monoarticular, un accesorio mayor, por ejemplo un peso muerto rumano, para 4 o 5 en reserva, me iría más hacia 4. Y de ahí el nivel de entrenamiento. Atletas avanzados, tomando esta media entre la carga y entre el ejercicio, que están estrechamente relacionados, también tenemos que entender que al avanzado típicamente le vamos a quitar 1 a 2 en reserva y al principiante le vamos a incrementar 1 a 2. Así que no tengo problema con agarrar una carga moderada y que supuestamente iba a trabajar con 3 o 4 en reserva, y si sabes que no, estoy hablando de mi compañero Emilio, y todos voltean, ¿no? Algunos. Y Emilio requiere entrenar un poco más cercano al fallo en comparación con si fuera a entrenar yo u otra persona. Entonces, el nivel de exigencia, principalmente, ¿qué tanto me tengo que esforzar por serie? ¿Qué ejercicio es? ¿Qué carga es? ¿Y qué nivel de entrenamiento tenemos? De ahí, las características. El rango de repeticiones es un proxy, un indicador de la carga, ¿verdad? Entre más reps, menos carga, entre menos reps, más carga. Ligera, creo que se entendió. Aproximadamente para el crecimiento muscular tiene que ser entre 5 a 30 repeticiones. Si tú haces 5 series de 10, o 5 series de 20, o 5 series de 15, crecimiento muscular estadísticamente idéntico. ¿Cuál usamos? Ahorita vamos a ver, pero como tal, entre 5 a 30 repeticiones, sabemos con datos de una revisión sistemática y múltiples datos de comparación de cargas ligeras y altas,
que es un rango bastante amplio en donde el crecimiento muscular puede suceder. ¿Por qué? Porque hay tensión mecánica presente siempre y cuando nos acerquemos al fallo. Algunos ponentes hablan del estrés metabólico. Si algunos han visto el modelo de 3 factores de Brad Schofield de 2013, presentado en 2016 también, nos dice que el daño muscular, el estrés metabólico y la tensión mecánica suscitan crecimiento muscular. No tenemos evidencia para las primeras dos. No tenemos evidencia para daño muscular y no tenemos ninguna evidencia directa para estrés metabólico. Sin embargo, todos lo repiten y repiten y repiten y repiten. Y sucede, ¿y por qué sucede la idea? Sucede la idea por una falta de entendimiento. ¿Por qué? Sabemos que la tensión mecánica te hace crecer. Cargas pesadas, ¿verdad? Ese mal entendimiento te hace crecer. ¿Y por qué creces con cargas ligeras? No hay tensión mecánica. Es lo que pensaban, ¿verdad? O lo que dicen algunas personas. Ah, pues debe ser por la acumulación de estrés metabólico. Cuando sabemos que con cargas ligeras hay el mismo nivel de tensión mecánica siempre y cuando nos acerquemos al fallo. Y todos los estudios que han comparado cargas grandes contra pesadas son al fallo. Y por ende, aunque la persona llegara al fallo con 10 reps o 30 reps, había el mismo grado de tensión mecánica. Y seguían creciendo entonces con 30 reps o con 10 porque hay tensión mecánica. Estrés metabólico nada más tenemos evidencia de que puede mantener la masa muscular durante periodos de lesiones en donde va a haber poco movimiento. No tenemos ningún estudio en donde se utilice estrés metabólico sin tensión mecánica y se produzca crecimiento muscular. Todos los estudios de gran estrés metabólico también tienen gran tensión mecánica. Así que evidencia directa no tenemos nada más evidencia directa para tensión mecánica. Y la otra pregunta para mí, para todas las personas que promueven el estrés metabólico, es ¿cuál de las enzimas, cuál de los procesos metabólicos y cuál de todos los metabolitos, que en conjunto son más de 5.000, estás hablando? Ah, estrés metabólico, ¿cuál de los 5.000 unidades distintas que podemos utilizar estás hablando? Es demasiado vago. Ah, estrés metabólico, suena inteligente, ¿verdad? Suena científico, pero no tenemos datos para justificar que a través de esto vayamos a crecer. Tenemos algunos datos en roedores que son muy buenos, no estoy diciendo que no usemos datos en roedores, pero son un primer paso para después estudiar y después postular algo, y después determinar algo, y después incluirlo a un libro, y después incluirlo a mi presentación. Pero cuando tengo datos en roedores y datos ausentes en hombres, y los datos en hombres humanos, pues, dicen que no hay crecimiento, no sé cómo atrevernos a ponerle una gráfica y decirle a todo el mundo que crecemos por estrés metabólico. Entonces, características, 5 a 30 repeticiones vamos a lograr el mismo crecimiento muscular. ¿Por qué más no? ¿Por qué 40 no? ¿Por qué 50 no? Oye, si es llevado al fallo, aplica lo mismo que acabas de decir, va a haber la misma tensión mecánica. Esto es falso porque a partir de 30 repeticiones, y entre más te alejes de 30 repeticiones, existe algo que se llama el ciclamiento de fibras. Las fibras más pequeñas, como la carga está ligera, entre fibras más pequeñas se pueden estar ciclando el trabajo, mientras fibras más grandes no se involucran. Y en el momento que se deben de involucrar, ya existe un estado cílico, ya existe una incapacidad neural para poder activar la fibra. Así que llegas al fallo, no porque tus fibras no puedan, sino porque factores externos no te permiten hacerlo. Entonces te duele, sí, tú dices, ya no pudo subir la repetición, llegué al fallo. Llegaste al fallo por mecanismos externos que no están directamente involucrados con el crecimiento muscular y por ende hay que omitirlos. Entre más te alejas de 30, digamos que peor es la situación. Ah, hice una serie de 35, ¿es malo? No pasa nada, ajusta tu carga, ajusta tu serie para la siguiente sesión de mismo. Por otro lado, importante, distintos rangos de repeticiones y por ende cargas pueden lograr distintas adaptaciones en agrupaciones de fibras específicas. Y por ende es importante que utilicemos cargas mixtas. Vas a utilizar cargas pesadas, moderadas y ligeras en distinta proporción, de acuerdo al nivel de entrenamiento de la persona, de acuerdo al equipo disponible, etc. Pero hay que utilizar cargas mixtas probablemente todo el tiempo. Eso puede ser mixtas un día pesadas, un día moderadas, un día ligeras. Eso puede ser pesado, moderado, ligero durante el mismo día. Puede ser pesado con moderado un día, ligero con moderado otro día. No tenemos evidencia de que una configuración vaya a causar más crecimiento que otra. Tenemos contrariamente un estudio que analizaron lo de ir cambiando cada semana o incluirlo dentro de la misma semana y el crecimiento fue estadísticamente idéntico. También tenemos otros estudios en donde se le da el programa completo a la persona, completa el programa de entrenamiento los días que quieras, cuantos días quieras por semana, pero en 8 semanas me das 24 sesiones. Y lo mismo crecimiento que las personas que lo configuran de manera
distinta y por ende sabemos que más que nada es el trabajo total. ¿Cuánto trabajo total estoy haciendo? Algo muy importante, periodos de entrenamiento con mayor volumen requerirán de más cargas ligeras. Si yo comienzo mi bloque A de entrenamiento con 10 series, y mi siguiente bloque con 14, y mi siguiente bloque con 18, desde el primer bloque al tercero debo de ver un incremento en cargas ligeras. Porque entre más volumen vas a hacer, más difícil será utilizar cargas más pesadas. Y por ende, para facilitar que el volumen vaya incrementando, vamos a integrar más cargas ligeras. Lo que también significa que entre más cargas ligeras, probablemente más ejercicios secundarios, más ejercicios aislados, más ejercicios en máquinas, para permitir que lleguemos a estos volúmenes más grandes. Sitio de aplicación. Existe una respuesta hipertrófica no uniforme, no se crece, el kilo que le agregaste a tu bíceps no crece en todo el bíceps esparcido de manera perfecta, ¿ok? Hay porciones que crecen más que otras. Así que vamos a requerir múltiples ejercicios para lograr el máximo crecimiento muscular. Si es que este es tu objetivo, si tu objetivo no lo es, puedes quedarte con un par de menos ejercicios. Típicamente vas a querer 2 a 4 ejercicios durante tu programa para un grupo muscular, pero lo importante es que la variación puede incrementar con el nivel de entrenamiento. Entre más avanzados alguien, podremos incluir más variación. Entre menos avanzados alguien, quédate con un par de ejercicios nada más. Pero el segundo punto, los ejercicios tienen que presentar diferencias cinemáticas. Cinemática, ¿verdad? Nos habla de lo que observamos como tal el movimiento. El rango de movimiento, en qué articulación, etc. Entonces, no es lo mismo decir, voy a agregar 4 ejercicios de bíceps, curl de bíceps de pie con mancuerna, curl de bíceps de pie con barra, curl de bíceps de pie con mancuerna alternada y curl de bíceps de pie con polea. Acabas de hacer la misma cinemática. Y por donde las mismas fibras van a probablemente ser estimuladas. Tienes que presentar diferencias mecánicas, específicamente cinemáticas, para poder estimular una porción más que otra. Por ejemplo, para curl de bíceps, hacer un curl de bíceps, flexión de codo, desde flexión de hombro, desde posición neutra y desde extensión de hombro, sí son 3 características cinemáticas distintas y pueden lograr más o menos hipertrofia en porciones y cabezas distintas. Así que cuando hablamos de variación y tienes un rompecabezas, no vas a tener tus esquinas puestas y buscar más esquinas. Vas a buscar piezas complementarias para completar la imagen completa y lograr una hipertrofia más uniforme. Y esto va a ser más importante en los movimientos, en los grupos musculares biarticulares. Por ejemplo, tu gastrocnemio, que puede flexionar la rodilla, pero también puede causar flexión plantar. Tus isquiosurales, que pueden flexionar la rodilla, pero también pueden extender la cadera. También pueden rotar medialmente y lateralmente la tibia, por la separación entre semitendinoso, semimembranoso y tu bíceps femoral largo y corto. Bíceps, ligera flexión de hombro, ¿verdad? Mientras hace supinación y flexión de codo. Estos músculos primordialmente también, tu cuádriceps, que también es un flexor de cadera como un extensor de rodilla, requieren un poquito más de variación. Y trata de dar una variación que sea significativa, no repetir ejercicios, simplemente cambiar la carga. ¿Ahí déjalo? No. Ahora, antes de continuar, ¿alguna pregunta? ¿Qué tan cercano al fallo debe ser? ¿Cuántas repeticiones más o menos? ¿Y cuántos ejercicios más o menos?